los Hechos, que es el capítulo 2. Un capítulo bastante emocionante donde Pedro puede predicar su primer sermón y empezar así la iglesia. Entonces, ah, mi hermano Emilio, ¿puede ayudarnos con una oración para poder empezar? Ok. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos con los hermanos para dar inicio, Señor, a esta aventura de estudios a través de tu palabra, siguiendo a los apóstoles en el inicio de la iglesia y en todo esto que junto a nuestro hermano Mariano podemos estudiar. Nos fortalece en nuestro espíritu al ver, Señor, cómo tu Espíritu Santo, cómo la iglesia crece y cómo avanza, y cómo esos débiles hombres, ese puñado de hombres que son los apóstoles, pudo recibir fortaleza para llevar a cabo esta tan importante misión de predicar el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos llega, por tener hermanos que tienen la buena voluntad de compartir con nosotros su conocimiento para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y viendo, Señor, cómo usted ha planificado todo y todo esto es para gloria, Señor, de tu evangelio y los planes divinos que usted llevó a cabo en la tierra para redimir a la humanidad. Le damos gracias y le pedimos que nos acompañe, que bendiga a cada hermano y a cada hermana y que nos guarde para mantenernos fieles y firmes. Y le damos gracias si lo hacemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Ok, entonces vamos a empezar donde quedamos la vez pasada, que fue en el versículo 12 del capítulo 1 de Hechos, y vamos a terminar ese capítulo para de nuevo llegar al capítulo más emocionante de todos, que es el capítulo número 2, que es un capítulo bastante lindo. Entonces tenemos que terminar el capítulo 1, que vamos a empezar de donde quedamos y de nuevo haciendo esta separación de estas tres ideas principales en el libro de los Hechos, donde vemos estas tres secciones y el versículo clave de todo el libro es el capítulo 1, versículo 8, donde Jesús le dice a los apóstoles que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, hablamos bastante del Espíritu Santo, hablamos bastante de la restauración de todas las cosas, la restauración del reino, la restauración de las promesas de Dios, la restauración de las bendiciones de Dios. Entonces, todo eso estuvimos hablando y haciendo bastante énfasis en todo lo que se refiere al inicio del reino de la iglesia. Ahora, recuerde que Jesús en el libro de Mateo está constantemente predicando que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está a la mano, está allí presto y después está predicando el reino. Incluso cuando instituye la cena, la última cena, instituye la cena para que después los cristianos la hagan, él dice que no iba a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino. Entonces, la idea de el reino es un tema fundamental en el libro de Mateo, por ejemplo, que habla muchísimo acerca del reino, muchísimo acerca de Jesús siendo el rey. Estuvimos viendo todo esto, sobre todo estuvimos viendo la idea que ah, Lucas empieza donde Hechos termina. Estuvimos viendo toda esta idea de que nos presenta el libro de los Hechos. Ahora, recuerda el último versículo que estuvimos viendo. Estuvimos hablando del Monte del Olivar, ¿recuerda? ¿Y qué tan importante era el Monte de los Olivos? En el Monte de los Olivos sucedieron varias cosas, como esta rebelión que sucedió, también sucedió la apostasía, también la gloria de Dios se va, pero vimos en Zacarías 14 que habla del día de Jehová, y estuvimos viendo bastante en Zacarías capítulo 14, y en todo casi la mayoría del libro estuvimos viendo algunas cosas principales, como Jesús entrando sobre un asno a Jerusalén, vino del Monte de los Olivos, y eso es lo que nos habla Zacarías 14, que el día de Jehová o la gloria de Jehová iba a venir sobre el Monte de los Olivos.
Entonces, el Monte de los Olivos es un lugar bastante importante que refleja el inicio de la restauración del reino de Dios. ¿Ok? Ah, ahora, en el versículo 3 nos dice que están en el aposento alto. Tenemos a varias personas ahí en el aposento alto y nos nombra a 11. ¿Por qué el escritor Lucas nombra a estas 11 personas? Porque estas 11 personas son los apóstoles. Y es necesario referirse a ellos, hablar de ellos, porque después van a hablar acerca de quién puede ocupar el lugar de Judas. ¿Ok? Entonces, necesitamos ver el nombre de todos estos hombres que están aquí. Y siempre la lista empieza con estos cuatro principales: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Ok? Recuerdan que Andrés en el libro de Juan, en el capítulo 1, fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista vio a Jesús y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de este es el que les ha hablado, lo que hizo Juan y otro discípulo fue seguir a Jesús después de eso. Y lo siguieron hasta un punto en el que Jesús tuvo que preguntarles: ¿qué es lo que buscan? Y le dijeron: Rabí, necesitamos saber dónde te quedas. Pero Andrés, en el libro de Juan, si usted tiene su Biblia ahí abierta, ah, puede mirar el libro de Juan, el capítulo 1 de Juan, donde está toda esta historia. Empieza por lo menos en el versículo 35 en el capítulo 1 de Juan, donde tenemos al siguiente día. El primer día fue en el versículo 29 y el día anterior fue en el versículo 19. Entonces tenemos como 3 o 4 días consecutivos aquí. Entonces, en el versículo 35 estaba el siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús. Eso es lo que nos dice el versículo 35, el versículo 36. Y ahora el versículo 37 dice: le oyeron hablar, los dos discípulos siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscan? ¿O qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40 dice: Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro. Entonces aquí tenemos el primero de los discípulos, que era Andrés. Y cuando Andrés supo y empezó a seguir a Jesús, ¿qué es lo que hizo inmediatamente Andrés? Bueno, Andrés, hermano de Simón, en el versículo 40, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice el versículo 41: este halló primero a su hermano, ¿quién? Simón, y le dijo: hemos hallado a quién? Al Mesías o al Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, tenemos el primer discípulo de Jesús, que fue Andrés. El que le siguió después de eso fue Pedro, aunque Pedro no le siguió instantáneamente, tuvo que pasar algo allí antes de que Pedro le siguiera. Pero vemos a Pedro y Andrés entre los primeros discípulos. Después tenemos a Felipe, que su nombre está allí en el número quinto, en el versículo 43. Y recuerda que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Felipe. Entonces son de la misma ciudad, son del mismo lugar. Felipe halló a Natanael. Ahora, lo que es interesante es que el nombre Natanael no aparece en la lista de los apóstoles. ¿Okay? No sabemos qué pasó con Natanael. Natanael era un verdadero israelita, que Jesús dijo: no, en quien no hay engaño. Y Natanael estaba tan conmovido acerca de lo que Jesús había dicho que le adoró. Pero no vemos en la lista, por ejemplo, aquí no vemos a Natanael. Ah, entonces vemos aquí algunos de los primeros discípulos de Jesús, y 3 de ellos llegaron a ser apóstoles de Jesús. Y los demás, usted sabe que Mateo nos habla de cómo Mateo llegó a ser discípulo o apóstol de Jesús. Pero aquí tenemos una lista de 11 hombres, menos Judas. No sabemos cuándo Judas llegó a ser apóstol de Jesús, pero estos estaban en este lugar que se llama el aposento alto. Ahora, lo que es interesante del aposento alto
es que en el aposento alto, al parecer, es el mismo lugar donde los apóstoles tomaron la última cena con Jesús. Ahora, usted puede ver eso en los evangelios, como en Mateo, como en también Lucas. Al parecer es el mismo lugar donde Jesús tomó la cena. Recuerde que los apóstoles estaban preguntando, ¿dónde quieres que preparemos la cena? O que preparemos la Pascua. Y Jesús dijo, vayan a la ciudad y pregunten a tal hombre, él les ha preparado un lugar, un aposento alto para que tomemos o preparemos la fiesta. Ahora, sea o no el mismo lugar, están estos hombres en un solo lugar, ¿ok? Ahora el versículo 14 nos habla que habían mujeres ahí, nos habla que estaba María, la madre de Jesús, y también estaban los hermanos de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante notar que habían estos tres otros grupos con los apóstoles? Es importante notarlo porque la palabra mujeres no se refiere simplemente a que habían simplemente mujeres ahí. Se refiere a la idea de que estas algunas de las esposas también de los apóstoles. ¿Okay? Usted no sé si recuerda que menciona a la suegra de Pedro en uno de los eventos, ah, que Jesús la sanó a la suegra de Pedro. Entonces, algunos de los apóstoles tenían esposas. Entonces, cuando se refiere a las mujeres, no solamente eran algunas mujeres que acompañaban a Jesús, también se refiere a la idea de las esposas de los apóstoles, de algunos de ellos. No sabemos cuántos de ellos específicamente tenían esposas, pero se refiere a ese grupo, a las mujeres esposas de los apóstoles. Y después, el segundo grupo al que se refiere es a la familia de Jesús. Y esto es una de las cosas más interesantes. Estaba no solamente María, que era la madre de Jesús, pero también que estaba con María, los hermanos de Jesús. ¿Okay? Recuerde que esto es muy interesante porque en algún momento los hermanos de Jesús no creían en Jesús, no seguían en Jesús. Incluso Juan nos dice el tiempo de el primer milagro que se hace, que Jesús convirtió el agua en vino. Los hermanos de Jesús estaban como instigando a Jesús a que hiciera algo. Entonces tenemos aquí estos grupos que están allí y ahora va a pasar algo interesante que empieza en el versículo 15. Entonces le damos el versículo 15 para que sigamos la lectura aquí. Versículo 15 dice, en aquellos días. ¿Cuáles son los días a los que se refiere? Se refiere a los días entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, ¿ok? Recuerde que hay 10 días entre medio. Entonces, en uno de esos días, entre esos días, 10 días, se levantó Pedro en medio de los hermanos y tenemos un número como de 120 hermanos, ¿ok? Ahora, no sé si recuerda usted, hermano, en 1 Corintios 15, cuando Jesús se le apareció a más de 500 hermanos en una sola oportunidad. ¿Recuerda esa aparición? Que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos en una sola vez. También se le apareció a Pablo como al último. Voy a hacer la pregunta aquí. Y la respuesta es no sé, pero voy a hacer la pregunta aún. Ah, ¿Cuándo se le apareció Jesús a estos 500 personas? ¿Fue antes del día de Pentecostés, antes de su ascensión o después de su ascensión? Y mi respuesta es no sé. No sé. Pudo haber sido antes, pero tenemos aquí un número de 120. Podría el número haber crecido hasta 500 hermanos que se les apareció Jesús. Recuerde que Jesús se le apareció a Pablo después de su ascensión, ¿correcto? Muchos años después de que la iglesia había empezado. Entonces, Jesús se pudo haber aparecido a estos 500 hermanos después de su ascensión o antes de su ascensión, no lo sabemos. Pero tenemos un grupo aquí al comienzo o antes de la iglesia de 120 personas. Ahora, ¿por qué usted piensa que tenemos el número 120? ¿Recuerda que estuvimos hablando del número 40?
que el número 40 es repetido en el Antiguo Testamento muchas veces y que Jesús estuvo 40 días hablando acerca del reino? Recuerde que el número 40 es repetido muchas veces, 400 años en cautiverio, los judíos en Egipto estuvieron 40 años vagando en el desierto. Moisés estuvo 40 años en Egipto también aprendiendo, después estuvo 40 años en el desierto, después estuvo 40 años aprendiendo más en el campo. Entonces, el número 40 está repetido muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué acerca del número 12? También está repetido muchas veces. ¿Cuántas tribus tenemos en el Dos, Antiguo Testamento? 12. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. dos. El número 12 es un número que es una idea de algo completo también. ¿Ok? Entonces, cuando nos dice 120, eso quiere decir que habían 120, pero también se refiere a a un número completo de alguna forma. ¿Ok? Ah, ¿Recuerda cuando Jesús tuvo que alimentar a los 5.000? Lo tenemos en Juan capítulos 6 y en otros evangelios. Jesús alimentó a 5.000, pero a los 5.000 no contaron las mujeres ni los niños. Solamente contaron los hombres. ¿Recuerda eso? Entonces, cuando uno ve el número 120, es interesante que el número 120 puede referirse solamente a los hombres que habían allí, o también puede referirse al número total de ellos. Ahora, recuerde de nuevo, 12 es para referirse a algo que está completo, como el número 7, algo completo. Entonces estamos hablando de un número completo cuando Pedro se puso en medio de ellos. Entonces, en el versículo 16, esto fue lo que dijo Pedro. Varones hermanos, era necesario que la escritura se cumpliese, o que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Bueno, déjeme hacerle la pregunta. ¿Por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué no simplemente saber que Judas se mató y eso es todo, el fin de la historia, se mató? ¿Por qué necesitamos saber que, que Judas se ahorcó, como los evangelios dicen, y que él se cayó, se reventó por la mitad y que todas sus extrañas fueron derramadas? ¿Por qué necesitamos saber todas esas cosas? Ahora, hay un punto para esto, pero al mismo tiempo es como Lucas está dando en detalle lo que pasó. ¿Usted ve lo que sucede aquí? Está dando en detalle que Judas no solamente vendió a Jesús, no solamente adquirió el dinero, después le devolvió, se arrepintió, pero fue un arrepentimiento no conforme a Dios, fue un arrepentimiento de, oh, aquí está la moneda, voy a cambiar esto, pero después él se ahorcó, y no solamente se ahorcó, al parecer en el lugar donde se ahorcó no aguantó el peso de que él tenía y cayó, se partió por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Ahora, esto puede significar algo espiritual también. Muchas veces, hermano, el peso de nuestro pecado puede hacer que nosotros muramos espiritualmente y seamos completamente destruidos. ¿Te recuerdas lo que Pedro dijo en Primera de Pedro, hablando de el Satanás, o hablando del diablo? Él dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a qué cosa, a quién devorar. Y para devorar, tiene que matarlo y quitar sus extrañas también. Entonces estamos hablando de algo aquí que no hay vida para aquellos que permanecen en el pecado, para aquellos que no se arrepienten del pecado, van a caer por su propio pecado. El peso del pecado puede hacer que usted, hermano, muera espiritualmente y sea destrozado espiritualmente. Entonces tenemos aquí una de las primeras escrituras que Pedro usó. Ahora déjeme hacer una pregunta un poco tramposa aquí. ¿Ok? ¿Cómo Pedro sabía que esta escritura se podía ocupar
para referirse a Judas. Todavía no ha caído sobre ellos el Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad, para que les enseñe toda la verdad, pero al parecer, durante estos 40 días que Jesús estuvo hablando acerca del reino, parece también les habló acerca de a cambiar o poner a alguien más en el lugar en el cual estaba Judas. Entonces, por alguna razón, Pedro sabe qué escritura ocupar para aplicar a Judas. ¿Ok? Entonces, no solamente Pedro habla acerca de cualquier escritura, él habla específicamente acerca de la escritura que David habló por medio del Espíritu Santo. Entonces, él está siendo bastante específico con la escritura que él está ocupando. Aquí está la escritura. Salmo 41, versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Recuerda lo que hizo Jesús antes ah, de ascender. En Lucas 24, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa. Las escrituras. Entonces, cuando Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, esta fue una de las cosas que no solamente Pedro, los otros también, llegaron a la misma conclusión. Ya, esto es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? El que moja conmigo el pan, ese es. Hermano, este es uno de los momentos más interesantes de la cena. Porque si están preguntando, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Era como, de alguna forma, ¿yo voy a traicionarte, Señor? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer? Y Judas preguntándole a Jesús, ¿seré yo, Señor? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho, tú lo has dicho, eres tú. Y ni siquiera con eso Judas reaccionó para dejar de hacer lo que iba a hacer, sino que siguió con el plan. Ahora, hay dos cosas para esto, hermano. Primero, ¿por qué Judas siguió con el plan para traicionar a Jesús? Primero, por el amor al dinero, ¿correcto? Él amaba el dinero más que él amaba a Jesús. La segunda cosa, ¿por qué piensa que Judas traicionó a Jesús? No solamente por el amor al dinero, sino que también quizás Judas tenía una sobreconfianza en que Jesús iba a hacer algo, o se iba a librar de la muerte, o simplemente iba a hacer algún milagro, y quizás iba a escapar. Porque ya antes lo había hecho, Jesús había escapado de la multitud cuando querían apedrearlo, cuando querían a ponerlo como rey. Entonces Jesús ya se había escapado antes. Entonces quizás Judas pensó, bueno, Jesús quizás va a hacer lo mismo ahora. Pero ¿qué pasó? No lo hizo. Entonces Judas arrepentido devolvió el dinero y dijo, he entregado a sangre inocente. Eso lo tenemos en los 4 evangelios, a los últimos momentos de Jesús y los últimos momentos de Judas, dialogando con Jesús y con sí mismo. Entonces, la primera escritura es esta. Ahora, los versículos que siguen dice esto. Y fue notorio, el versículo 19, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Haceldalma, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los libros de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Manos, estos dos escrituras que son mencionadas aquí, que también son del libro de los Salmos, Salmo 69 y Salmo 109. Ahora, yo quiero que noten esto, porque Lucas nos está relatando la historia de cómo Pedro se puso en pie y habló a todos estos,
Y ahora Pedro está usando dos escrituras más, ¿ok? Que están de nuevo en el libro de los Salmos. Y esto es bastante interesante que Pedro está usando más escritura. Ahora, déjeme hacerle una pregunta, hermano. Espero que no sea muy pronto, espero que sea en muchos, muchos, muchos años más. Pero piensen en esto. ¿Qué van a decir las personas de usted cuando usted muera? Van a decir quizás lo que dicen constantemente, oh, era tan buen hombre, era tan buena persona, aunque la persona andaba quizás robando, quizás pegando, golpeando a otro, bebiendo en la calle. A lo mejor era un borracho que siempre andaba haciendo escándalos, pero después cuando muera, oh, era tan bueno. ¿Qué piensa que van a decir las personas cuando usted muera? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia que queda siempre registrado? Cuando pensamos en Judas, ¿en qué normalmente pensamos? En un traidor. Pensamos en alguien que traicionó a Jesús. Si a usted le dijeran que es un Judas, ¿qué pensaría automáticamente usted? Que soy un traidor, que soy alguien que está traicionando a otro. Entonces, cuando alguien insulta a otro con la palabra Judas, no está diciendo algo bueno, pero esto es lo que se dice de Judas, que está registrado para nosotros por los últimos 2000 años, está registrado para nosotros de que este hombre llamado Judas no hay un buen mensaje acerca de él. Al contrario, tenemos cosas que no son buenas que están dichas acerca de este hombre que se llama Judas. Entonces, Judas no es buen visto y no relacionamos la palabra Judas con algo bueno. ¿Okay? Siempre lo relacionamos con el traidor, con alguien que está besando la mejilla y traicionando a otro. Entonces, ¿cuál será nuestra historia, hermano? ¿Cuál era la historia de Judas? Recuerda que en el versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario. ¿Qué cosa era necesario? Que se cumpliese la escritura. Entonces, tres cosas aquí, hermano. La escritura, ¿qué cosa? Debía cumplirse. ¿Ok? El Espíritu Santo habló y a través de David el Espíritu Santo habló. ¿Te ves las tres cosas? Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque me he encontrado con un grupo de personas que dicen que la muerte de Jesús fue casi un error para Dios. Como la crucifixión de Jesús fue casi un error, que tuvo que morir Jesús, entonces lo crucificaron y Dios no estaba esperando eso, que lo crucificaran, que Jesús muriera. Entonces Jesús va a venir de nuevo para establecer su reino aquí en la tierra. Es, ahora, piensen esto por un momento, hermano. Hay tres grandes problemas con esto. Primero, estamos diciéndole a Dios que no es completamente sabio. Segundo, le estamos diciendo a Dios que no es capaz de hacer buenos planes. Tercero, le estamos diciendo a Dios que Él puede fallar en las cosas que Él predice. No sé si se da cuenta de esto. Cuando Judas traicionó a Jesús, cuando Judas vendió a Jesús, y como Pedro está ocupando tres escrituras aquí, no hay nada, hermano, que sorprenda a Jesús. No hay nada que sorprenda a Dios. Dios no estaba en el cielo mirando a Jesús siendo crucificado y como, oh no, no me esperaba esto. No, Dios tenía un plan desde la eternidad y ese plan de la eternidad era el plan de salvación. Ahora, ¿recuerda usted cuando Abraham tenía que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio? Ese, hermano, es el plan perfecto o la sombra de lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Muchos dicen que Jesús fue crucificado en la misma montaña, en el mismo lugar donde Abraham fue a dar a su hijo en sacrificio. Ahora, no sé si recuerda, quizás hemos leído esto antes, pero quiero que vaya rápidamente a Génesis para que veamos algunas cosas
súper rápido allí en Génesis capítulo 22. Así, mientras podemos leer, así también puede mantenerse despierto. Que Génesis 22, espero que todos estén ahí. Ah, Dios está hablando a Abraham y en el versículo dice, Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo. ¿Okay? Eso es una de las primeras cosas. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado, que la voz del cielo que dice? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, toma a tu único hijo, a quien amas. Mire todos los paralelos que hay aquí. Vete a la tierra de Moria y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó, ¿cuándo se levantó? Muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo, ¿cuántos siervos? Dos. ¿Cuántas personas fueron crucificadas al lado de Jesús? Dos. Dice a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, al tercer día, después de cuántos días de caminar, llegó Abraham al lugar donde Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Después de 3 días, al tercer día, ¿ok? Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. La confianza de Abraham, vamos a volver. ¿Ok? La tremenda confianza de Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y dónde puso Abraham la leña del holocausto? La puso sobre Isaac. ¿Qué hizo Jesús? Tomó su propia cruz para llegar, para su propia muerte. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Tomó la propia leña con la cual iba a ser, ¿qué cosa? Sacrificado. Y dice, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ve, no, no sé. Ok, Isaac no es un pequeño niño de 8 o 7 años, ¿ok? Estamos hablando de un joven de por lo menos unos 14 o 15 años, ¿ok? Entre 14 hasta 20 años. Estamos hablando de ese tipo de joven, ¿ok? Isaac no es un pequeño niño. Incluso algunos llegan a pensar que Isaac tenía cerca de 30 años cuando esto pasó. Ahora, si Isaac era un joven, y él está preguntando a su padre Abraham, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña que yo llevo, pero no veo, no veo el cordero. ¿Qué pasó con el cordero? ¿Qué vamos a hacer con el cordero? Ahora, es una buena pregunta. Qué bueno que Isaac está pensando por lo menos, no solamente siguiendo a su padre. Pero esto nos da a entender la sumisión de Isaac. Isaac simplemente estaba obedeciendo lo que su padre le dijo. Abraham, su padre, dijo, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que vamos a hacer. Isaac simplemente estaba, ¿qué cosa? Obedeciendo a su padre. ¿Qué hizo Jesús con su padre? Obedeció a su padre. Entonces tenemos la misma idea aquí. Ahora, mira la respuesta de Abraham en el versículo 8. Y respondió Abraham, ¿qué dijo? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces Abraham dijo, Dios va a proveer un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó un cordero y el mejor cordero, que era su propio hijo. Entonces sabemos el resto de la historia, que cuando llegaron a aquel lugar, Abraham edificó un lugar como un altar, puso la leña, puso a Isaac, a solo su hijo, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ¿qué pasó? El ángel le dijo, no lo hagas,
Vemos toda la historia aquí. Ah, lo que es interesante que en el versículo 14 dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová, ¿qué cosa? Proveerá. Dios proveyó el mejor cordero. Recuerde, al tercer día llegaron para el holocausto y de alguna forma Isaac resucitó de la muerte, aunque no murió, pero al tercer día Isaac volvió a tener vida de alguna forma espiritualmente hablando. Al tercer día, ¿qué pasó con Jesús? Resucitó de los muertos. Entonces, desde el principio, hermanos, Dios tenía un plan de salvación y no hay algo que simplemente sorprenda a Dios. Diga, oh, no me esperaba eso. No, el plan de Dios para salvar a la humanidad fue desde la eternidad. Entonces, cuando pensamos en que personas dicen, no, eso fue un error de Dios, de que Jesús tuvo que morir, fue un error, Dios no estaba esperando eso, estamos diciéndole en la cara a Dios que Él no puede hacer buenos planes, que Él no es todo sabio, que sus planes van a fallar, pero no es así. Dios cuando hace o dice algo, adivine qué, Él lo va a hacer. Entonces, Dios no se sorprende, Dios nos dice, oh, no me esperaba eso, nada de lo que ocurre, hermano, sorprende a Dios. Entonces, tenemos en Mateo la historia de Judas. Cuando uno vuelve al versículo 18 del capítulo 1 de Hechos, dice que este pues con el salario de su iniquidad. ¿Cuál fue el salario de la iniquidad de Judas? 30 piezas de plata. Recuerde que Mateo nos dice que él se ahorcó. ¿Ok? Mateo 27, cuando tenga tiempo lea esa historia, o si ya la ha leído, es algo bueno. Él se ahorcó, pero ¿cuál fue el salario de la iniquidad de Judas? 30 piezas de plata. Dice, adquirió un campo. Ahora, Judas no fue y compró el campo, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerde que Judas, ¿qué hizo con las 30 piezas de plata? Las devolvió. Los judíos no se las querían a recibir, pero él simplemente las arrojó, las 30 piezas de plata, y después los judíos dijeron, no podemos ocupar este dinero porque es dinero de, ah, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo? De sangre. Dinero de sangre, exactamente. Entonces, los que compraron ese campo fue después los mismos judíos que le dieron las 30 piezas de plata a Judas para que vendiera a Jesús, fueron los que compraron este campo y este campo era un campo donde Judas se había ahorcado. ¿Ok? Compraron el mismo campo donde Judas se ahorcó y después llegó a ser un lugar donde enterraban personas. Pero no es que Judas lo compró, no es que Judas fue y lo compró. Fueron otros por Judas, pero Judas se ahorcó allí y ocuparon esas 30 piezas de plata para comprar ese mismo lugar, ¿ok? Quiero que entienda eso. Ah, entonces, ¿qué pasó con Judas cuando se ahorcó? Dice que se cayó de cabeza. ¿Cómo sucedió eso? No tengo idea cómo se cayó de cabeza. Al parecer estaba en un lugar bastante alto para que su cuerpo se diera vuelta, para que su cuerpo se diera todo completamente vuelta y cayera de cabeza. Entonces, Judas debía haber estado en un lugar bastante alto donde se ahorcó, para que cuando cayera, de nuevo, todo su cuerpo tuvo que darse vuelta y golpear su cabeza y que todas sus extrañas de su cuerpo fueran abiertas y se derramaran. Esta es una cosa bastante en detalle que nos da Lucas, ¿ok? Y dice el versículo 19 que fue notorio a quienes, a todos los habitantes de Jerusalén, ¿ok? De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Asel Dama, que quiere decir campo de sangre.
que este es un lugar que se llama campo de sangre. Eh, Hermano, no sé si usted se da cuenta que Jesús tuvo que derramar su sangre para comprarnos, para redimirnos. Tuvo que derramar su sangre para adquirirnos y para que fuéramos posesión de Él. Pero aquí Judas derramó su propia sangre para su propia destrucción. Jesús derramó su propia sangre para nuestra salvación. Y esto es una de las cosas más lindas que podemos ver. Se llama esta idea de que Jesús tuvo que derramar su sangre para nuestra salvación, pero Judas derramó su sangre para su propia perdición. Entonces, este es el Salmo 69 que Pedro menciona, que lo ocupa, que sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Este es un cántico o un salmo, el Salmo 69, que habla sobre un justo que sufre y llora. Y ora para que la ira de Dios, el juicio de Dios y la liberación de Dios caiga sobre los impíos. Ahora, Salmo 69 no habla directamente de Judas, pero puede ser aplicado a Judas, porque habla de los justos que sufren y del justo orando para que la ira de Dios caiga sobre los impíos, para que el juicio de Dios caiga sobre los impíos, para que Dios libere a los justos de los impíos. Ahora, esta es la pregunta, hermano. ¿Liberó Dios a Jesús del impío de Judas? Sí. ¿Qué hizo Judas? Que se quitó su propia vida. Mano, esto es bastante interesante porque Él viene a darnos vida y vida eterna. Pero por causa de nuestros propios pecados, estamos muertos espiritualmente. Y Judas no solamente está muerto espiritualmente, sino que también está muerto, ¿qué cosa? Físicamente. Entonces, el Salmo 69 no se trata directamente sobre Judas, pero puede aplicarse directamente a él. Judas experimentó el juicio que recae sobre los enemigos del justo que sufre. El siguiente texto es el Salmo 109, versículo 8, donde dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Este es otro texto que Pedro ocupa. Tres escrituras que Pedro ocupa para aplicar a Judas. Aquí el contexto de este salmo es que los días de los malvados serían cortados y otro reemplazaría a esa persona malvada. Entonces, cuando pensamos en Judas, Judas nos muestra que es posible seguir a Jesús, verlo personalmente, escuchar sus enseñanzas, estar entre sus discípulos, testificar sus milagros y aún así traicionarle. Hermano, espero que usted y yo no seamos un Judas. ¿A qué me refiero con esto? Espero que usted y yo no solamente siga a Jesús, no solamente escuche sus enseñanzas, no solamente esté entre sus discípulos. Espero que usted tenga y yo tengamos un cambio radical en nuestra vida. Y no que simplemente después muramos por causa de nuestros pecados. Espero que todos nosotros hemos muerto a nuestros pecados, pero que no muramos por nuestros pecados. Porque hay uno que murió por nuestros pecados y ese se llama Jesús. Entonces, Judas, hermanos, imagínese esto. Déjeme hacerle la pregunta porque es necesario hacerla en este punto. Si Judas hubiera ido al Señor en arrepentimiento en lugar de suicidarse, esta es la pregunta. ¿Cree que el Señor lo habría aceptado de nuevo? Sí, Sí, sí. Porque Jesús lo hubiese perdonado. Pero ¿qué pasó con Judas? Mira lo que dice Segunda de Corintios. Si tiene su Biblia allí, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7. Si no es Segunda de Corintios, podemos olvidar el texto. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Rodrigo, si estás ahí, ¿puedes leerlo? sí.
Gracias. En segunda 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Qué? Mira lo que, gracias Rodrigo, mira lo que dice el texto. La tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que es del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando el arrepentimiento que tenemos no es genuino. ¿A qué me refiero con no es genuino? Me refiero que, como fui sorprendido en algo, entonces, ahora me arrepiento. No, tiene que ser un arrepentimiento de corazón, porque el arrepentimiento que viene de Dios, que es de corazón, que realmente estoy arrepentido y contrito y humillado, me lleva a la salvación, como lo hicieron los judíos en el capítulo 2. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Eso nos lleva a la salvación, pero el arrepentimiento que es conforme al mundo, como, me sorprendieron, entonces ahora tengo que pedir disculpas y arrepentirme para que las personas vean. Esto nos da la idea, hermanos. Piense en esto por un segundo. Cuando usted está orando, ¿cuántas cosas de su oración Dios va a escuchar sin antes ver lo que hay en su corazón? Déjeme poner primero esta en una diferente forma, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios ve primero? ¿El corazón o lo que sale de mi boca? El corazón. Ahora, si Dios ve el corazón primero, no importa lo que mi boca diga, porque Dios ve qué cosa. Mi corazón. Mi corazón. Entonces yo puedo orar en mi propia oración y decirle a Dios, cuánto te amo, quiero servirte, quiero arrepentirme, quiero cambiar y todo esto, pero Dios ve qué cosa. Mi corazón y Él dice, no, no es así, no es así. Entonces no importa lo que yo diga con mi boca, porque Dios lo primero que va a ver es qué cosa, mi corazón. Entonces no es como si yo vaya a sorprender a Dios, como con elocuencia de palabras, como si yo vaya a sorprender a Dios con todo lo que digo. Dios no va a sorprenderse por lo que digo, Dios va a sorprenderse realmente por lo que mi corazón desea y anhela. Por eso el nuevo pacto en Jeremías 31:34 dice que Él va a escribir la ley en nuestros corazones. Y esta es la idea de que de corazón queremos servir a Dios porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Incluso cuando oramos a Dios, Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces, muchas veces personas piensan que pueden sorprender a Dios con las palabras que dicen cuando oran, incluso nuestras propias oraciones, pero no es así. Dios sabe lo que hay aquí, entonces no importa lo que salga de mi boca cuando Él sabe lo que hay aquí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, el punto aquí es que Dios sabía lo que había en el corazón de Judas. Y realmente Judas nunca se arrepintió genuinamente, sino que se arrepintió y sintió simplemente culpa, pero nunca se arrepintió genuinamente. Como Pedro, que volvió a Jesús. Entonces, después tenemos ah, requisitos para ser apóstol. Y tenemos 2 minutos para terminar esto. Y hay 3 requisitos para ser apóstol, porque usted ya ha leído esto, entonces no vamos a volverlo a leer. ¿Cuáles son los 3 requisitos para ser apóstol? Primero, el hombre debió acompañar a los apóstoles durante ¿cuánto tiempo? Durante todo el ministerio de Jesús. Esto es lo que dice el versículo 21, ¿correcto? Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, haber estado desde todo el tiempo del ministerio de Jesús. La segunda cosa es, desde su bautismo hasta cuándo? Hasta su ascensión. Eso es lo que nos dice el versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue dentro de nosotros fue recibido arriba. La tercera cosa
es que el hombre debió ser testigo del Jesús resucitado, debía haber visto a Jesús resucitado, ¿ok? Eso es lo que nos dice el versículo 22 al final. Uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué cosa? De su resurrección. Entonces, ¿a cuántos hombres señalaron los 11 apóstoles? Fueron dos hombres seleccionados. Primero, José y también a Matías. Mire lo interesante de esto. José, tenemos que es llamado Barsabas. ¿Y cuál es el sobrenombre de Barsabas? Justo. Tiene un gran título. José, llamado Barsabas, que tiene por sobrenombre Justos. ¿Y cuál es el otro hombre? Oh, es Matías. Solamente vamos a decir que es Matías, pero del primer hombre vamos a dar el gran título. Es como cuando muchas veces en diferentes religiones, incluso en la iglesia del Señor, quieren presentar a alguien con gran título. Oh, este estado en la escuela de teología de este lugar y es un apóstol o es un anciano de tal lugar. No, ¿para qué necesitamos nombres tan largos? ¿Por qué? Porque Dios conoce qué cosa, lo que hay en mi corazón. Y mire lo que dice el versículo 24. Y orando dijeron, Señor, ¿tú que conoces qué cosa? Los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Quizás ellos estaban pensando, va a escoger a José porque es justo. El sobrenombre de José es justo. Pero el versículo 26, ¿a quién escogió Jesús? ¿O a quién escogió Dios? A Matías. Simplemente Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hermanos, la palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado, apóstol de Jesucristo, uno que ha sido enviado por la autoridad de Jesucristo. Esto ciertamente nos muestra que nadie puede afirmar ser apóstol de Jesucristo hoy. Nadie que viva hoy ha visto al Señor resucitado, ni estuvo con Jesús desde el momento de su bautismo hasta el momento de su ascensión. ¿Cuál es la única excepción de todos estos casos? Pablo. La única excepción al caso. Pero una excepción no hace una regla. Una excepción no hace la regla. Entonces, mis hermanos, terminamos el capítulo 1. Gracias a Dios. Lamento haberme pasado 2 minutos. Quizás van a ser más ahora que vamos a orar. Pero gracias a Dios vamos a poder entrar en el capítulo, uno de los capítulos más emocionantes del libro de los Hechos, que es el capítulo 2. Así que muchas gracias, mis hermanos. Voy a parar esto aquí.